empezamos a explicar la musculatura del plano superficial de la espalda, músculos posteriores del tronco. Y empezamos por el músculo más superficial, en su parte superior de la espalda, que es el trapecio. El trapecio nace en la base del occipital y continúa por todas las apófisis espinosas hasta la dorsal 10, hasta la D10. Y se puede considerar que tiene tres partes de inserción. Tiene un haz superior que terminará, como veis aquí, en el borde posterior de la clavícula y en el acromion de la escápula. Lo que consideramos la inserción del haz medio, ¿sí?, sería aproximadamente todo esto, que terminará en la espina del omóplato, la espina de la escápula. Y el haz inferior, que termina en la parte interna de la espina del omóplato. Este sería el haz inferior. Con lo cual, recordamos, tengo un haz superior, occipital, apófisis espinosas, y se insertaría en la parte posterior de la clavícula y en el acromio. El haz medio, que sería toda esta espina de la escápula, en las apófisis espinosas, y el haz inferior, que terminaría en la parte interna de la espina del omóplato. Este sería. ¿Cuál es la acción del músculo trapecio? Pues bien, si actúa desde los dos lados, si se contraen los dos trapecios a la vez, será extensor de la columna cervical y dorsal. Y en cambio, si solo contraemos un lado, si solo contraemos el trapecio de un lado, será un músculo extensor y ayudará en la inclinación lateral hacia el lado contrario, hacia el lado de la contracción. Es decir, si yo hago una flexión o inclinación lateral hacia este lado, será inclinador lateral hacia ese lado. En cambio, si hago una rotación, la rotación tendría que ser hacia el lado opuesto. Es decir, si este cuello rota hacia la derecha, sería rotador de tronco. Pasamos ahora a explicar otro músculo que ocupa una gran parte de la espalda, como vemos aquí, que es este músculo que tengo señalado en azul, que es el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho se origina, aquí como veis, por debajo del trapecio, en las apófisis espinosas D7, continúa por todas las apófisis espinosas, de 8, de 9, de 10, hasta aquí abajo, que es la L5. También se sujetaría en la cresta ilíaca y en la cara externa, la cresta del sacro, y en la cara externa de las 4 últimas costillas, que aquí no se aprecia con claridad, pero es esa zona que os estoy marcando. El dorsal ancho es un músculo peculiar porque, como veis, su origen es muy amplio, pero después se van agrupando, se van enroscando, se va torciendo y terminará en la corredera bicipital del húmero. He quitado toda la musculatura del brazo, la musculatura del hombro, para que podáis observar esto último que os he dicho, que se origina en las 4 últimas costillas, que se van agrupando y enrollando todas sus fibras y que su inserción es justo en esta zona, que eso corresponde con la corredera bicipital del húmero. Aquí se aprecia, ¿sí? Con lo cual vemos que es un músculo muy prominente, muy voluminoso en su origen, con todas esas apófisis espinosas, desde las apófisis espinosas, desde la D7 a la L5, la cresta del sacro, las espinas del hueso coxal, cresta ilíaca, la cara externa de las 4 últimas costillas y termina en esa corredera bicipital del húmero, con lo cual su final es muy pequeñito. Eso nos indica que, aparte de ser musculatura de la espalda, va a ser musculatura también del brazo.
Y nos queda pues explicar un poquito las acciones del dorsal ancho. El dorsal ancho va a ser un músculo extensor, por su localización posterior, de la columna a nivel dorsal. Recordad que se insertaban en las apófisis, se originaban las apófisis espinosas desde la dorsal 7 a la L5, con lo cual es un extensor de la columna a nivel dorsal y a nivel lumbar. Y, como veis en su inserción en la corredera vital, también nos va a servir, si actúa desde los dos lados, como sustentador del tronco. Es decir, cuando nos sujetamos, por ejemplo, estamos suspendidos sobre una barra, también va a ser uno de los músculos principales que actúan como sostén de nuestro cuerpo. Pasamos ahora a explicar los 3 músculos que nos quedan del plano superficial. Aunque sean del plano superficial, para acceder a ellos y para poder explicároslo, tengo que suprimir los 2 que acabamos de estudiar, el trapecio y el dorsal ancho. Pues bien, los 3 que nos quedan, empezamos por este que os señalo aquí, que es el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato. Si os fijáis aquí, ese elevador de la escápula nace en el ángulo superior de la escápula. Esto es el ángulo superior de la escápula, lo que estoy señalando, y continúa, va a dirección superior, va hacia arriba, terminando por debajo de toda esta musculatura, que es el esplenio, que son los esplenios y que es el esternocleidomastoideo, y terminará en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales. Me desprendo del esplenio, de los esplenios, y del esternocleidomastoideo, para que apreciéis toda la extensión de ese elevador de la escápula o angular del omóplato. Lo que repito, el ángulo superior de la escápula, y termina en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales, desde C1 hasta C4. Y solo me queda indicaros qué acción realiza, cuál es su función. Pues bien, como su nombre indica, el elevador de la escápula eleva la escápula, tira de ella hacia arriba. ¿Sí? Aparte, si actúa de los 2 lados, ayuda a la extensión de la zona cervical. Y también, si actúa de un solo lado, es inclinador lateral y rotador junto con el esplenio del cuello. Y por último, nos queda estudiar los romboides, lo cual los puedo dividir en este que he marcado en azul, que es el romboides mayor, y este que está por encima de ese romboides mayor, que sería el romboides menor. En su conjunto actúan en sinergia, en los dos realizan el mismo movimiento. Como vemos, se origina en el borde interno de la escápula, el romboides menor un poquito más arriba y el romboides mayor un poquito más abajo. Y termina en las apófisis espinosas desde C7, esta sería C7, hasta D4. Como os digo, aunque son músculos que se diferencian, romboides mayor y romboides menor, es un músculo que actúa en sinergia. ¿Cuál es su acción? La abducción con D marca de la escápula cuando el raquis, cuando la columna está fija. Y muchas veces este es uno de los músculos, cuando la escápula está fija, no tiene movilidad, porque tengo una escoliosis, es uno de los músculos que realizan la tracción lateral. Son músculos que están completamente contraídos, como os dije en alguna ocasión, y que es una musculatura que tengo que estirar cuando tengo una escoliosis de esa zona. ¿Vale? Hay una zona donde depende la curvatura hacia donde sea, hacia la izquierda o hacia la derecha, que tendré que estirar fuertemente esa musculatura y por otro lado fortalecerla.